La clase pasada nos habíamos quedado en la parte de notación científica, ¿no? Y lo que habíamos visto pues eran como las propiedades básicas de cómo se utiliza la notación científica. Eh, pues vamos a iniciar con unos ejemplitos como para ver las diferentes maneras en que se puede representar un número real. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el número 2749, digamos. Entonces, ya les había contado a ustedes que para poder utilizar notación científica, uno debe identificar en dónde está eh, bueno, el punto que indica la parte entera y la parte decimal. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un número entero, la parte decimal, o bueno, el punto decimal, perdóname, estaría despuesito del último número que está escrito. Que recuerden que el último numerito, pues leyéndolo de izquierda a derecha, este representa las unidades, ¿no? Entonces acá tenemos unidades, este que sigue son decenas, luego sigue centenas, unidades de 1000 y continuará. Bueno, si fuera más grande el número, pues uno continúa, ¿no? Pero bueno, ustedes dirán, ¿y por qué es importante identificar eso? O sea, ese puntito decimal en el número original, ¿por qué es importante? Bueno, yo les había contado a ustedes que si se mueve el punto decimal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pues eso representa multiplicar o dividir por 10. Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mover este puntito decimal hacia el lado eh, izquierdo, pues vamos a recordar una cosita que vimos en la clase pasada, que estas son las notas de la clase pasada. Y acá decíamos que si se cambia un espacio a la izquierda, vamos a recordar acá, si se cambia un espacio a la izquierda del punto decimal, entonces el número resultante se multiplica por 10. ¿Ok? O sea, cada vez que nos vayamos moviendo un espacio, eso implica multiplicar por 10. Y si nos movemos hacia la derecha, pues en vez de multiplicar, vamos a dividir. ¿Vamos bien? Que estas fueron las propiedades que vimos ya lo último de la clase pasada. Pero, pues el día de hoy vamos a verlo pues con ejemplitos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran el número 2749, pero lo quisieran ver como el mismo número, pero moviendo la cifra decimal a la izquierda, entonces, por ejemplo, vamos a moverlo solo un espacio. Entonces sería 2749, serían los mismos números, pero vamos a poner el punto decimal un espacio a la izquierda. Entonces, si lo movemos hacia la izquierda, quiere decir que al hacer esto, tenemos que multiplicar el número por una potencia de 10 positiva. Como nos movimos un espacio, pues sería multiplicarlo por 10 a la 1. Entonces, fíjense que la cantidad de espacios que me mueva va a representar el exponente que le pongo al 10, ya sea el exponente positivo o ya sea el exponente negativo. Si ustedes quieren, pueden verificar que esta multiplicación, o sea, la primera forma de ver este número, por ejemplo, podría ser así. Entonces esto sería 274.9 por 10. ¿Ok? Si ustedes hacen la multiplicación, pues vamos a obtener de nuevo 2749. Si quieren lo pueden verificar en la calculadora. Pero entonces usted ahorita me podría decir, bueno profesor, esto fue moviendo la cifra decimal una vez hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si la muevo dos veces o tres veces? Pues, por ejemplo, si la movemos dos veces, en este caso, fíjense que estaríamos moviendo la cifra decimal pues dos veces precisamente. Quiere decir que el exponente que se le pone al 10 pues es la cantidad de espacios que me moví hacia la izquierda donde estaba originalmente la cifra decimal. Entonces, si me moví dos espacios, pues tengo que ponerle como exponente un 2. Y de esa manera, bueno, pues también tengo que hacer el cambio del punto decimal. Si lo moví dos veces, pues tengo que moverlo dos espacios. Y pues lo que acabamos de encontrar es que 2749 también se puede ver como 27.49, pero multiplicado por 10 a la 2.
¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Y la forma clásica en que realmente se utilizaría esto es que, por ejemplo, pues si ustedes tienen un número en especial, digamos 2749, uno usualmente lo que hace es verlo, bueno, verlo de qué forma. Vamos a poner solamente una unidad, o sea, va a haber una cifra diferente de cero antes del punto decimal, o sea, va a haber un elemento diferente de cero que va a representar las unidades. Y la otra parte que está hacia el lado derecho, pues va a ser la parte decimal. Entonces, a veces en la notación científica se utiliza eh, pues la siguiente forma de interpretar los datos. Incluso en las calculadoras o incluso en Infostat cuando estemos trabajándolo, que pues también les voy a dar así como una tutoría de cómo utilizar Infostat, nos vamos a dar cuenta que eh, esto realmente pues se va a usar mucho, ¿bien? Y por ejemplo en este caso, la manera en que uno podría, por ejemplo, escribir este número es de la siguiente forma. Primero identificamos, bueno, recuerden que acá tenemos la representación decimal, o sea, miramos dónde está el punto decimal original y vamos a hacer que solamente aparezca una unidad, ¿ok? O sea, recuerden que eran unidades, decenas, centenas. En este caso, el primer numerito diferente de cero lo vamos a convertir como una unidad. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues lo que vamos a hacer es contar cuántos espacios hay desde la unidad original del número, que era 2749, y vamos a mover la cifra decimal hasta que el primer elemento diferente de cero sea una unidad. O sea, en este caso lo que queremos hacer es mover esta cifra decimal que estaba en el 9 y ponerlo hasta el lado del primer elemento diferente de cero, que sería el 2. ¿Ok? Pero recuerden que si usted se movió 3 espacios, pues tiene que multiplicar por una potencia de 10. Pero entonces, si nos movimos 3 espacios, tendría que ser 10 al cubo. Porque recuerden que el exponente pues depende de cuántos espacios ustedes se movieron, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, utilizando esto, pues esto sería 2.749 multiplicado por 10 al cubo. Es probable que cuando ustedes estén viendo cositas, por ejemplo, de física, también vayan a utilizar esto. Entonces, tengan en cuenta que el número original no cambia. Ustedes dirán, ¿cómo así que el número original? Bueno, fíjense que todo esto es representación de un mismo número. Era 2749. ¿Ok? O sea, el número original pues realmente no está cambiando. Lo que está cambiando es la forma de representarlo. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con la forma de representarlo? Pues me estoy refiriendo a escribirlo como potencias o como múltiplos de cierta potencia de 10. O sea, sería un número por una potencia de 10. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Ok. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y esto ocurre con números enteros? Bueno, realmente se puede hacer con cualquier número. Pues quería empezar con un número entero porque pues son como los más bonitos. Pero por ejemplo, a veces uno cuando está trabajando números muy pequeños o bueno, muy cercanos a cero, también es muy útil utilizar la notación científica. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, imagínense que les doy este número, 0.00000742, digamos. Bueno, fíjense que este numerito es muy cercano a cero y hay un pequeño problema y es que tiene muchas cifras decimales. O sea, primero que todo, la primera cifra, o sea, la que representa a las unidades, sería esta que está acá, ¿no? Estas serían las unidades. Y ya la otra parte, pues representa la parte decimal del número. O sea, todo lo que está de aquí para allá, pues son la parte decimal. Entonces ustedes me podrían decir, uy, profesor, pero es que ese número así escrito se ve como feo. Bueno, sí, no les voy a negar que se ve un poquito feo. Pero recuerden que uno puede utilizar la notación de tal manera que podamos representar el mismo número, pero como un numerito
multiplicado por una potencia de 10. Entonces, ¿cómo sería la forma más bonita de identificar este número? Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está el punto decimal. Siempre lo primero que debemos hacer es eso. En este caso, el punto decimal está aquí posicionado al lado izquierdo, ¿no? Y hay una cosita, y es que hay varios números o varios valores que representan un cero, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo qué hago con esos ceros que están ahí? Pues lo que podemos hacer es empezar a mover la cifra decimal, pero en este caso no lo vamos a mover hacia la izquierda, sino que lo vamos a mover hacia la derecha. Vamos a mirar cuántos espacios debería moverme. Entonces, entonces vamos a mirar. Aquí me moví, espérate un momentito. Por aquí me moví una vez, aquí una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y aquí ya llegué a un valor decimal que, bueno, el 7 ya es diferente de 0. Entonces, si lo queremos escribir de la misma forma de la notación de arriba, voy a tener que moverme otra vez para que las unidades se vuelva 7, ¿ok? O sea, fíjense que si nos hubiéramos quedado hasta aquí, ahí las unidades, o sea, si el punto decimal llegó hasta acá, pues las unidades todavía sigue siendo 0. Entonces, la forma en que usualmente se representan los números es dejando las unidades como alguien diferente de 0. Entonces, ya nos movimos aquí ciertos espacios. Lo ideal sería moverme otro espacio adicional para que las unidades se vuelvan 7. O sea, recuerden que las unidades siempre va a ser el que está al lado, eh, izquierdo del valor decimal, o sea, del punto decimal, perdón. Entonces, nos tendríamos que mover cuántas veces para poder lograr eso. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Entonces ustedes podrán decir, bueno, profesor, ¿y cómo sería la notación de esto? Bueno, sería el mismo número original, que lo voy a poner por acá, pero vamos a poner la cifra decimal hasta donde lo quise mover. Entonces lo quise mover 6 espacios desde donde estaba originalmente. Porque recuerden que acá lo que hice fue moverlo espérate un momentito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué pasan con esos ceros que están en el lado izquierdo del 7? Bueno, ustedes recordarán que cuando hay un 0 a la izquierda, después del punto decimal, o bueno, hacia la izquierda del punto decimal, pues en ese caso, esos ceros a la izquierda uno los ignora. Entonces, realmente, estos ceritos como son 0 a la izquierda de las unidades, yo los puedo ignorar. Pero pues, si ustedes fueran canzones, tendrían que escribir el número completo y luego decir, ah, mira, estos ceros los puedo eliminar. Porque serían un 0 a la izquierda después, o bueno, después de las unidades, ¿ok? Bueno, realmente, después de la cifra decimal o del punto decimal, cuando hay un 0 a la izquierda en la parte entera, pues eso los podemos eliminar. Y también los ceros a la parte derecha de la parte decimal. Yo les había dicho a ustedes en la clase pasada que si por ejemplo ustedes tenían por aquí varios ceros, después de la parte decimal, bueno, después del último elemento diferente de cero de la parte decimal, estos ceros uno también los puede ignorar. ¿Ok? Pero bueno, en este caso pues no es que hayan ceros ahí, entonces no necesitamos ignorarlos. Bueno, pero entonces como nos movimos 6 espacios hacia la derecha, yo les había dicho que listo, se multiplica también por una potencia de 10, pero en este caso la potencia de 10 es negativa, que era lo mismo que dividir por 10. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, acá, que yo les había dicho que si se cambia un espacio a la derecha del punto decimal, entonces el número resultante se divide por 10. O sea, en vez de multiplicar, divides, pero multiplicar por 10 es lo mismo que dividir por 10, perdóname, es lo mismo que multiplicar por una potencia negativa de 10, o sea, 10 a la menos 1. Entonces, aquí va a pasar algo parecido, pero vamos a mirar cuántos espacios fue que nos movimos. Nos movimos 6, ¿no? O sea que aquí sería por 10 a la negativo 6. O sea que a la final, la forma en que se representa este número, por ejemplo, sería 7.42 por 10 a la menos 6. Y fíjense que es una forma
más reducida de escribir pues un número decimal que tenía varios ceros en la parte decimal, ¿ok? Entonces, esta es una forma también clásica para poder escribir números muy pequeños, o bueno, muy cercanos a cero, pero utilizando notación científica. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, Cuéntame. en caso de que, digamos, el primer número sea un uno, ya no aplica, ¿cierto? No, pero de todas maneras lo podríamos hacer también. O sea, si ustedes quieren, lo podríamos hacer, pero usualmente, como les decía, en la notación científica, el primer elemento que está en la unidad, o sea, vamos a dejar solamente una unidad, y esa unidad siempre la vamos a tomar como alguien diferente de cero, ¿ok? Eh, pero no, si acá hubiera, por ejemplo, un uno, o sea, por ejemplo, si acá existiera un uno, pues lo que uno puede hacer más bien es tomar una aproximación, pero bueno, después yo les hablo de eso, ¿ok? Y Ok. pues bueno, ahí sí uno incluso podría más bien analizar, por ejemplo, procesos de aproximación, porque usted me podría decir, mira, tengo 1.0000742, pues uno puede hacer una aproximación ya sea por defecto o por exceso, pero después les enseñaré eso. Porque usted me podría decir, profesor, pero vea, yo puedo tomar una aproximación hasta acá y yo puedo decir que el número es aproximadamente 1. ¿Sí vamos bien? Sí, Entonces, pues realmente depende de lo que estemos analizando. Pero no, yo estoy hablando aquí de este caso en especial porque en muchos casos, cuando estemos haciendo ya análisis estadísticos más adelante, nos vamos a dar cuenta que a veces las respuestas nos las dan en torno de cositas así. Que uno dice, uy, me dio 8 por 10 a la menos 7. Y uno como que se queda pensando, uno dice, pero ¿qué es eso? 8 por 10 a la menos 7. Entonces, cuando estemos identificando números que tengan parte, bueno, las unidades, parte decimal y eso multiplicado por una potencia negativa de 10, pues lo que va a representar es un número muy pequeño, ¿ok? O bueno, muy cercano a cero. En cambio, si se está multiplicando por una potencia positiva de 10, si tenemos un número que tiene unidades, parte decimal, y se está multiplicando por una potencia de 10, pues lo que quiere decir es que el número, pues, es relativamente grande en términos de números cercanos a cero. ¿Ok? Entonces, esto va a ser muy importante más adelante, pues, cuando estemos analizando un poquito los resultados. Bien, por ejemplo, cuando estemos haciendo pruebas eh, de normalidad, de onda de ajuste, entonces uno va a empezar a hablar de valores de probabilidad, pero bueno, todavía no hemos visto eso. Pero pues nos vamos a dar cuenta que esta parte de los números decimales pues sí son importantes. Entonces voy a poner aquí ejemplo A y ejemplo B. Pues durante la clase vamos a continuar analizando esto. ¿Listo? Pero bueno, entonces comencemos ahora sí con lo que nos interesa y es hablar de la estadística. ¿Ok? Bueno, una cosita interesante es que, bueno, la palabra estadística realmente recoge muchas cosas. Uno a veces piensa que la estadística es solamente calcular medias y calcular varianzas y ya. No, realmente la estadística tiene un análisis un poquito más específico y lo podemos clasificar de la siguiente manera. Bueno, la estadística trata sobre varias cositas. Bueno, o es una ciencia, más bien, seamos un poquito más explícitos. Es una rama que trata, ¿ok?, sobre la recolección, presentación, análisis y uso de datos, bien, para
3 cositas. Toma de decisiones. También se pueden hacer, bueno, se pueden diseñar procesos de análisis. Bueno, realmente no solo de análisis. Bueno, realmente acá en diseñar procesos habrían varios diferentes, porque se pueden hacer diseños de análisis, de recolección de datos, etcétera. Bien. Y por último, pues podemos tomar también solucionar problemas. Entonces, realmente la estadística tiene una amplia cantidad de aplicaciones y de utilidades, ¿ok? Entonces, y uno podría, por ejemplo, podría pensar, ah, no, pues esto es solamente lo que se trabaja en este curso de probabilidad estadística. No, realmente no. La estadística es una rama o una ciencia que realmente tiene muchas variantes, ¿ok? Uno no puede solamente quedarse con, pues, con lo que uno ve en este curso. Realmente la estadística ustedes pueden ver diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de recolección de datos. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de recolección de datos, si somos más cansones, hay una línea de la estadística que se llama muestreo, que pues aquí no lo vamos a ver tan fuerte, pero uno puede ver un curso solamente de muestreo, o sea, solamente de cómo se recolectan datos, ¿ok? Ya para la parte de presentación, pues básicamente serían todas las formas de bases de datos, todo lo relacionado a bases de datos. Bien. Ya de los métodos de análisis, pues también va a depender de muchas cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en análisis ustedes podrían ver, bueno, lo que vamos a ver acá, por ejemplo, estadística descriptiva, pero también uno podría hacer análisis dependiendo del tipo de datos que maneja. Por ejemplo, puede hacer uno análisis de datos categóricos. También uno puede acá tener datos cuantitativos, que son los que uno usualmente maneja. O sea, ¿a qué me refiero con datos cuantitativos? Algo cuantitativo es algo que se puede asociar a un número, ¿ok? Y algo categórico, pues como su palabra lo indica, está refiriéndose a una categoría, o sea, a una cualidad, ¿bien? Por ejemplo, género, pues ustedes pueden tener varias soluciones, pero no es un número entero, o perdóname, no es un número en general, ¿ok? Pero entonces fíjense que para cada uno de estos tipos de datos hay un análisis diferente. Entonces, obviamente, pues en este curso de probabilidad estadística no nos vamos a enfocar como con datos tan generales, ¿bien? Pero uno podría hacerse como la idea, porque uno podría decir, bueno, digamos ustedes hicieron una encuesta, en una encuesta usted puede pedir nombre. Entonces, el nombre no es un número, entonces no sería un dato cuantitativo. Entonces, obligatoriamente sería cualitativo. Si ustedes piden, por ejemplo, género, pues podrían tener más de dos datos, ¿ok? Pero que no son representativos a un número, ¿ok? Entonces, fíjense que a veces uno cuando habla de datos categóricos, cuantitativos, uno piensa que uno está hablando de cosas relativamente extrañas. Pero no, uno usualmente cuando hace una encuesta, uno empieza a tomar diferentes tipos de datos, ¿ok? No siempre vamos a trabajar con números. Bueno, análisis, bueno, realmente esto sería las dos, análisis y uso de una vez, ¿ok? Y también existen datos mixtos. Por ejemplo, los que uno toma en una encuesta, que es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, si usted toma edad, toma nombre, toma estrato socioeconómico, usted podría decir, profesor, pero estrato socioeconómico también es un número.
Relativamente no, porque es que, bueno, sí toma un número, pero el estrato socioeconómico como tal no es un número entero, o sea, yo no puedo sumar, restar, dividir con los estratos. Entonces, fíjense que los estratos realmente también serían una variable categórica, porque es básicamente como usted categoriza a las personas, pero a pesar de que se está utilizando un número, ese número pues realmente no representa un dato, pues, que se pueda manejar como un número directamente. Pero bueno, ahí uno puede empezar a jugar con los tipos de datos, ¿ok? Entonces, en términos generales, fíjense que la estadística realmente tiene mucha cosa. O sea, realmente aquí en el análisis y uso yo me estoy comiendo un montón de cosas, porque ya con esto usted acá puede hablar de análisis multivariado, puede hablar de modelos lineales generalizados, en fin. Bueno, aquí en la parte de diseño también pues usted puede hablar de diseño experimental, que es una cosita que ustedes tal vez van a ver más adelante, ¿ok? Entonces, la estadística como tal abarca todo esto, pero como les decía, pues es una rama que utiliza muchas cosas, ¿ok? Pero en términos generales, esto es como lo más importante para poder entender de qué es la estadística y qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bien, entonces una cosita importante es también identificar cómo es el proceso bueno, cuál es el proceso que utiliza la estadística para poder resolver problemas, porque uno dirá, bueno, profesor, usted acá me está diciendo que sirve para solucionar problemas, pero ¿cómo se hace? ¿Ok? Entonces, usualmente, pues uno puede utilizar como una forma de representar esto y pues lo podemos hacer, por ejemplo, con un diagramita. Entonces, como la idea es solucionar algún problema, pues usted lo primero que tiene que identificar es, vamos a ver si acá me alcanza. Bueno, en general, coma, la estadística sigue el siguiente proceso para dar solución a un problema. Dos puntos. Voy a correrlo un poquitico. Un poquitico hacia abajo. Y más bien voy a hacer el diagrama en la próxima hojita. Bien. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, lo primero que uno tiene que identificar es hacer una descripción clara del problema. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué es importante? Bueno, pues es importante precisamente porque pues de esa manera usted va a entender qué es lo que deberíamos hacer, ¿ok? Si por ejemplo usted está analizando, eh, por ejemplo, la cantidad de personas con diabetes en la ciudad de Ibagué, pues usted podría identificar, bueno, yo quiero saber cuáles son los factores o cuáles son las variables que están afectando a las personas de Ibagué en términos de esa enfermedad. ¿Bien? Entonces, uno lo primero que tiene que entender es, bueno, ¿cuál es mi problema? Y después vamos a empezar a buscar como que, bueno, ¿qué es lo que la genera? A ese tipo de cositas se le denomina un factor, o sea, cuáles son los factores o cuáles son las variables que afectan ese problema. Entonces, una cosita, como uno está haciendo un modelo, o sea, uno lo que va a empezar como, bueno, lo que uno va a intentar hacer es idealizar las posibles variables que afecten a ese problema. Por ejemplo, si estamos hablando de diabetes, pues ustedes me podrían decir, bueno, una variable que podría ser importante podría ser el sexo de la persona. Sí, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, podría ser una variable importante porque, pues, por ejemplo, si uno va con un nutricionista, no, la cantidad de carbohidratos que puede consumir un hombre puede ser diferente a la cantidad de carbohidratos que puede consumir una mujer. ¿Ok?
Entonces, uno podría empezar a identificar, bueno, y otra cosita que podría ser importante, la cantidad de veces que la persona come en el día, ¿ok? Otra cosa, cantidad de grasas trans que consume la persona en el día, cantidad de azúcares, cantidad de... ¿Sí me explico? Entonces, uno puede hacer como un listado gigante de las posibles variables que afecten en el problema. Entonces, ese es el siguiente paso que uno usualmente hace. O sea, de manera inicial, uno como que puede suponer cuáles podrían ser las variables que son importantes en el problema, ¿ok? Entonces, la primera cosita, bueno, acá lo voy a poner entre paréntesis. Identificar las variables importantes para el problema. Bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué lo pone entre comillas y eso es importante? Bueno, porque es que esta parte del análisis del problema realmente es una parte que es netamente personal, ¿ok? Bueno, o muy singular. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque es que, por ejemplo, si ustedes analizan el problema de la diabetes, ustedes podrían haberlo analizado de otra forma. Usted me podría decir, venga, profesor, ¿no será importante, no sé, los niveles de glucosa en sangre en la mañana y en la tarde? Sí, eso es verdad, también podría ser importante. Y originalmente yo no lo tuve en cuenta, ¿ok? Entonces yo pongo entre comillas lo de identificar las variables importantes porque es que realmente esto es algo netamente subjetivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, de nuevo, si ustedes están haciendo un análisis, los que están identificando las variables originalmente, pues son los investigadores, o sea, ustedes en este caso. Pero si ustedes lo comparan con otro investigador, para el otro investigador podrían ser otras variables las importantes y en algunos casos que no tengan en cuenta las variables que ustedes tomaron. ¿Ok? Entonces, lo quiero poner entre comillas porque es que realmente en la primera parte, en la primera fase de un análisis estadístico, pues el dolor de cabeza es ese, que uno dice, ay, Dios mío, ¿cuáles serán las variables importantes? Realmente esta es una primera fase. O sea, si usted está hasta ahorita iniciando la descripción del problema, no se asuste si de pronto usted se comió alguna variable importante. ¿Ok? Para eso, pues uno también utiliza también que esto, por ejemplo, la asesoría de alguna otra persona o de algún otro investigador. ¿Ok? Y de esa manera, pues uno como que puede ir puliendo las variables que se están manejando y también lo que se va a querer recolectar, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué es importante identificar esas variables? Bueno, porque usted con las variables va a poder crear un modelo, ¿ok? Vamos a poder crear mm, crear un modelo, pero de nuevo, cuando ustedes estén haciendo un modelo, crear un modelo que pueda explicar el problema. Bien, entonces esta es como la primera etapa. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué es importante esta parte de la creación del modelo? Bueno, como yo les estaba contando, a veces cuando uno, listo, define el modelo, uno puede empezar a hacer experimentos. Digamos, tomar datos. Que ustedes digan, no, mira, yo estoy analizando el problema de la diabetes en Ibagué y tomé una muestra, bien, de cierta cantidad de pacientes, se le hizo ciertos exámenes. Y puede darse el caso de que al haber hecho el análisis, la toma de muestras, etcétera, uno se dé cuenta que hay algunas variables que la verdad no influyen mucho, ¿ok? Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, en estadística uno tiene algunos mecanismos para poder identificar cuándo una variable es importante o cuándo una variable tiene correlación con una variable respuesta y cuándo no, ¿ok?
Entonces, una parte importante acá, cuando uno llega a la creación del modelo, es que uno aquí puede experimentar. ¿A qué me refiero con experimentar? Pues tomar datos y analizarlos. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, se creó el modelo, se tomaron datos. ¿Y eso para qué? Bueno, si se toman datos y se analizan, ustedes después van a poder identificar cuáles realmente eran las variables importantes. Entonces, realmente en este proceso o en esta parte de identificar problemas y crear el modelo, realmente va a haber un paso adicional que ya es la parte de experimentación, o sea, analizar y tomar datos. ¿Ok? Y con la toma de datos, pues uno puede hacerle cambio a las variables y al hacer cambios a las variables, también se puede hacer un cambio en el modelo para que el modelo sea un poquito más ajustado y nos dé pues las respuestas que realmente nos interesan. O sea, en términos de variables que realmente importen. ¿Ok? Entonces, a veces en esta parte uno también ve, bueno, uno dice crear un modelo. Bueno, también puede crearse o se puede crear o modificar. No quería, no quería hacerles spoiler, pero realmente, pues, si uno está iniciando un problema, ¿ok? O el análisis de un problema, pues uno primero identifica las variables, crea el modelo, pero luego tiene que experimentar para poder analizar eso, ¿ok? Bueno, cuando ustedes ya tienen casi todo hecho, ¿bien? O sea, ya por lo menos ustedes dirán, miren, las variables que estamos manejando como que sí tienen que ver. El paso siguiente, o el que uno usualmente hace, pues es el de manipular el modelo. Y ustedes dirán, ¿cómo así que manipular? Bueno, cuando hablamos de manipular el modelo, lo que nos estamos refiriendo es que lo vamos es a utilizar ya en otros datos, por ejemplo, o podríamos analizarlo en diferentes poblaciones. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, uno podría mirar si el modelo que uno está utilizando puede servir para otras poblaciones, por ejemplo, en otra ciudad. Bueno, pues uno usualmente pues no va a ocurrir eso, pero uno podría mirar si tiene algunas utilidades adicionales o incluso a través del tiempo. Entonces dirán, ¿cómo así? Bueno, si por ejemplo yo ahorita creé un modelo para identificar el comportamiento de la diabetes en la ciudad de Ibagué, yo podría hacer el mismo análisis en unos 10 años y verificar si el modelo sigue siendo válido o si se puede utilizar más. ¿Ok? Pero bueno, aquí en la parte de manipulación del modelo, pues es básicamente como intentar verificar la validez del mismo. ¿Bien? Luego, cuando uno hizo esto, pues ya con el modelo listo, pues básicamente lo que uno hace es verificar que efectivamente la solución que estamos dando al problema es cierta. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que la solución? Bueno, una parte podría ser, mira, en nuestro análisis nos dimos cuenta que las variables importantes en el problema de la diabetes en Ibagué son las siguientes, tan, 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 tan. Entonces, uno podría intentar, a partir de esas variables, pues dar soluciones a los mismos problemas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, pedir a la gente que tenga una dieta baja en azúcares, no sé, por ejemplo, también podría ser ejercicio diario, etcétera. ¿Ok? Bueno, obviamente aquí yo me estoy inventando conclusiones y soluciones, pero entonces uno a partir del modelo puede empezar también a predecir e identificar maneras de evitar ese problema. ¿Ok? Entonces, uno aquí empieza como en la parte ya casi final, que es la de confirmación de la solución. Y ya por último, pues es la parte de las conclusiones y recomendaciones.
Entonces, usualmente, en una solución de problemas en estadística, siempre va a tener este diagramita, ¿ok? Entonces, ustedes dirán, bueno, ese diagrama está gigante. Bueno, sí, pero pues esa es usualmente la manera en que se analiza estos datos en estadística. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, señor. Ok. Bueno, fíjense que uno a la final lo que va a querer analizar es, bueno, por ejemplo, cómo se comportan ciertas variables, ¿ok? O sea, ya aquí empezamos a hablar de variables o de factores, también se le da ese nombre, pero pues después voy a hacer más canzoncito. Entonces, la primera cosita que uno tiene que identificar es que, bueno, en esta primera parte siempre vamos a manejar dos cosas. Entonces, los factores en un análisis estadístico, pues también representan las variables iniciales del problema a analizar, ¿ok? Como les decía, uno usualmente pues uno va a tomar ciertos datos, pero de esos datos uno va a identificar qué datos o qué variables son influyentes en el problema que se está analizando. Entonces, bueno, no solamente va a haber factores o variables que pueden ser importantes para la solución del problema, sino que también va a haber algo denominado pues la variable respuesta. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que variable respuesta? Bueno, la variable respuesta, voy a ponerlo acá como en una cosita, pues básicamente es pues una o unas variables o variables que están relacionadas al problema a resolver. Bueno, voy a escribir, están relacionadas directamente al problema a resolver. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, pero profesor, entonces, ¿qué diferencia hay entre un factor y una variable respuesta? Porque es que la variable respuesta también tiene que ver con ciertas variables. Bueno, por ejemplo, en el problema de, digamos, hagámoslo con un ejemplito para poder entender mejor esto. Ejemplo. Si se está analizando la cantidad de personas en Ibagué con diabetes, pues uno podría decir, bueno, ¿cuáles serían los factores o cuáles serían los posibles factores? ¿Y cuál podría ser mi variable respuesta o mis variables respuesta? Pero bueno, en este caso, pues uno usualmente, bueno, en el curso de probabilidad y estadística, pues vamos a manejar usualmente una variable respuesta. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cuáles serían, por ejemplo, los factores? Bueno, un factor podría ser, por ejemplo, la edad, que recuerden que son variables que están relacionadas, bueno, variables iniciales del problema, o más bien lo podríamos definir así, variables iniciales que tienen
un posible efecto, vamos a llamarlo así, en el problema. ¿Ok? Entonces uno, por ejemplo, podría hablar acá de la edad, uno acá podría hablar, por ejemplo, de cantidad de veces que la persona come en el día. Bien. Etcétera. Entonces, podrían haber muchas variables que afectan al problema. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál sería la variable respuesta? ¿O qué variable respuesta podría asignar acá? Bueno, pues por ejemplo, podría ser los niveles de glucosa. Nivel de glucosa en ayunas. Porque de esa manera usted podría identificar una persona que tenga o no tenga diabetes. ¿Ok? Pero de nuevo, podrían haber más variables que podrían estar ligadas o ligadas a la pregunta o perdóname, al problema en sí. Entonces, fíjense que pueden haber variables que estén directamente ligadas al problema y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, los niveles de glucosa me van a decir si una persona tiene diabetes o no. ¿Ok? Entonces yo la podría tomar como variable respuesta para identificar qué persona tiene y qué persona no tiene diabetes. Después voy a identificar cuáles son las variables que pueden afectar a ese problema directamente. Entonces, la idea que uno va a hacer, por ejemplo, en un análisis estadístico es identificar qué relación tienen estas variables con la variable respuesta, que en este caso sería algo que esté relacionado a la diabetes, ¿ok? Porque yo estoy midiendo la cantidad de personas en Ibagué que tiene diabetes. Entonces, la primera cosa que yo tengo que identificar es, bueno, quién tiene diabetes y quién no. Entonces, para mí esa sería mi variable respuesta. ¿Vamos bien hasta acá? Pero entonces los factores ya identifican son variables adicionales que pueden interpretar ese problema o que pueden tener alguna relación directa con ese problema en sí. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre qué es un factor y qué es una variable respuesta. ¿No Entonces, se puede dar otro ejemplo de variable respuesta, por favor? Es que no me sí. quedó claro. Pues por ejemplo, acá también podrías empezar a identificar otras condiciones de variable respuesta. Por ejemplo, en el problema de la diabetes, también se podría hacer con variable respuesta. Por ejemplo, también podría ser el nivel de triglicéridos. Bueno, o incluso, más bien, no, en vez de nivel de triglicéridos, bueno, es que también puede estar ligado a la diabetes, claro, la obesidad, pero también, por ejemplo, podría ser niveles de TSH, que esta es la hormona tiroidea. Bien, etcétera. O sea, de nuevo, uno podría identificar variables que están ligadas directamente a la diabetes, como por ejemplo, bueno, en este caso, pues un problema de este tipo, yo creo que ahí la variable respuesta más importante sería este. Pero tú podrías adicionar otras variables que uno podría decir, mira, también están ligadas a la diabetes. Entonces, uno escoge usualmente para nosotros quiénes son las variables respuesta y quiénes son los factores. Como les estaba diciendo, a veces las variables respuesta, bueno, o la variable respuesta, eh, pues uno puede que originalmente como que uno no le vea mucho sentido una con la otra, ¿ok? Pero de nuevo, usualmente, o por lo menos en esta clase, usualmente vamos a trabajar solamente una variable respuesta. Pero pueden haber modelos donde haya más de una variable, pero ya esos son modelos que se llaman modelos multivariados, ¿ok? Y pues se nos va de las manos. Pero de todas maneras, lo que les quiero comentar es que a veces los análisis estadísticos pues pueden ser un poquito más complicados de lo que parecen realmente, ¿ok? Y realmente aquí las variables respuesta pues tú las puedes asignar a pues a ciertas variables que tú quieras analizar
Bien, y que tengan que ver con la problemática que quieres solucionar. Entonces, de nuevo, para alguna persona, por ejemplo, el nivel de glucosa de la persona en ayunas, pues podría ser una variable que no interesa, pero pues creo que eh, hablando en términos médicos, pues sí tendría que ser algo importante porque de esa manera tú identificas directamente qué persona tiene diabetes y qué persona no, ¿ok? Y qué tipo de diabetes también cumple, ¿no? Porque bueno, aquí estoy hablando de un problema como muy general, pero pues obviamente ustedes recordarán que hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? Entonces, como les decía, en esta primer parte, para algunas personas puede haber alguna variable, ya sea algún factor o alguna variable que pueda incidir en, en el problema. Y pueden haber otras variables que pueden estar relacionadas directamente al problema y que las podamos tomar como variable respuesta. ¿Bien? Entonces, pero bueno, por el momento, pues vamos a trabajar esto acá así. O sea, recuerden que este es solamente un ejemplito y pues es un ejemplo realmente un poquito más complicado de lo que vamos a ver acá, pero es como para poder identificar los factores y las variables respuesta. De nuevo, cuando estábamos hablando de la forma en que usted está modelando el problema, eso es algo netamente personal, o sea, bueno, o básicamente de él o de los investigadores que estén haciendo el análisis. Porque como les decía aquí en la parte inicial, puede haber alguna variable, o sea, cuando yo estoy hablando aquí de variables, estoy hablando de todo. Estoy hablando tanto de factores como también de variable respuesta. Entonces, realmente esto es algo netamente subjetivo porque para algunas personas, por ejemplo, un factor puede ser una cosa, pero una variable respuesta puede ser otra. ¿Vamos bien? Por eso es que en estadística a veces es un poquito cansón a la hora de crear un modelo, porque es que los modelos dependen de cómo usted esté analizando el problema. ¿Listo? Y no habría una única solución. Yo no podría decirles, no, mira, está mal planteado su modelo. No, tendría que irme ya al análisis de los datos y mirar si realmente el modelo tiene una utilidad estadísticamente hablando o no. ¿Ok? Entonces, no se asusten. Por ejemplo, si ustedes me estaban preguntando acá, bueno, ¿qué otra variable de respuesta? Bueno, realmente uno puede definir muchas variables de respuesta y también uno puede definir muchos factores. El problema es identificar si el modelo que ustedes crean eh, da respuesta o no al problema que quieren solucionar. ¿Vamos bien? De nuevo, ustedes acá en variable de respuesta también podrían poner otras variables que usted podría pensar que están relacionadas a la diabetes directamente. ¿Ok? En este caso. Y lo mismo en los factores. Ustedes podrían decir, no sé, contaminación del agua o mirar alguna forma de identificar si hay algún elemento que esté generando algún problema metabólico en las personas de Ibagué, ya sea en el agua, ya sea en la alimentación, etcétera. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que la parte del análisis de factores y el análisis de variable o variable respuesta, pues a veces es un poquito agotador. ¿Ok? Pero, de nuevo, uno empieza con un modelito y luego en el camino lo puede ir perfeccionando o lo puede ir puliendo. ¿Ok? Pero pues tranquilos que ustedes acá en este curso pues tampoco es que vayan a hacer un supermodelo gigante. No, tranquilos que vamos a irlo viendo poco a poco. Ok, entonces como estos factores son variables, bueno, y la variable de respuesta pues también es una variable, vamos a tener en cuenta que a veces las variables se pueden clasificar en diferentes tipos. ¿Ok? Entonces, voy a hacerles aquí una pequeña observación y es que por el momento, o bueno, o por ahora, solo analizaremos variables cuantitativas. ¿A qué me refiero con variables cuantitativas? Pues son variables que se pueden asociar con números. ¿Bien? Y realmente las variables cuantitativas se pueden identificar en dos tipos.
un primer tipo, que serían las variables continuas, y otra que serían las variables discretas. Esa es la clasificación de las variables cuantitativas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué diferencia tiene la una y con la otra? Bueno, las variables continuas básicamente son variables que se representan con un número real. Y las discretas se representan con, bueno, pueden ser con números enteros o con un conjunto finito de números. Bien. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, entonces ya sabemos que las variables cualitativas pues se pueden asociar a un número. Ok, perfecto. Entonces la podemos medir con un número. Entonces, si por ejemplo yo les doy los siguientes ejemplos. Por ejemplo, vamos a mirar las siguientes variables. Cantidad de hijos. Edad. Altura. Y por ejemplo, longitud de un tallo. Bueno, cuéntenme esas variables cómo se podrían categorizar, o sea, cómo se podrían indicar. ¿Será una variable continua o discreta? Entonces, miremos la primera, cantidad de hijos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos representarla con cualquier número real? Por ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero con cualquier número real? Por ejemplo, que sea un número decimal o que sea un número, no sé, irracional. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, listo, cantidad de hijos, ¿qué Discreta. posibles valores, qué posibles valores podemos tomar? Por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y continuará, ¿no? Pero fíjense que en ningún momento yo puedo tomar el valor, por ejemplo, 3.4, ¿sí? O sea, este dato yo creo que no se puede tomar en cantidad de hijos, ¿sí? Porque pues usted no tiene 3 hijos y un pedazo de otro. Entonces, dense cuenta que hay algunas variables donde tiene sentido tomar valores decimales y donde no. Cuando me refiero a valores decimales, pues nos estaríamos refiriendo a un número real en general, ¿ok? O sea, puede ser un número entero, pues también es un número entero, un número real, pero cuando es un número decimal, pues también va a ser un número real. Pero entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué la clasificación acá es importante? Fíjense que en este caso estamos identificando con números enteros, ¿ok? Porque usted está tomando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, para nosotros, esta podría ser una variable discreta. Entonces, sería cuantitativa discreta. ¿Vamos bien? La edad. ¿Cómo podríamos identificar la edad? ¿Ustedes qué dicen? También es discreta. Ok. Entonces, fíjense que la edad depende. Hay investigadores que lo toman como discreto, muy bien, porque tú puedes decir, mira, tiene 12 años, tiene 19 años, tiene 85 años, etcétera. Entonces, una forma de identificarla podría ser como cualitativa discreta, pero fíjense que uno también podría decir, oye, yo tengo 19 años con 3 meses. Y ya con eso no se podría tomar la edad como un entero. ¿Vamos bien? Entonces, hay investigadores que toman la edad como una variable cualitativa discreta que se podría tomar, pero también uno la podría tomar como una variable cualitativa continua. ¿Bien?
Porque usted podría decir, por ejemplo, mira, la persona tiene una edad de 12 años con tantos meses. Entonces, la parte decimal de la edad podría representar meses, podría identificar días, podría identificar horas, podría identificar minutos, podría identificar segundos. ¿Ok? Entonces, si uno fuera realmente cansón con la edad, pues uno podría tomar incluso más datos. Entonces, por ejemplo, hay incluso investigaciones en donde se trabaja la edad como una variable cualitativa continua porque toman, por ejemplo, su edad es tantos años, tantos meses y tantos días. Pero bueno, si uno quisiera ser más cansón, podría tomar tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Y pues sería incluso más explícito, pero pues uno obviamente en la edad no se pone a hacer todo eso. Pero de nuevo, depende de la forma de la investigación que se esté haciendo. Si la edad termina siendo una variable que usted puede decir, oye, sí debe tener una gran importancia en este problema, en algunos casos se podría tomar como una variable cualitativa continua, ¿ok? Por ejemplo, yo podría decir, mira, este chico al hacer la conversión tiene, digamos, 12.3 años. Y la parte decimal puede representar meses, puede representar días, puede representar horas, etcétera, ¿ok? O 19.5, que sería año y medio, ¿ok? O sea, 19.5, ¿qué representaría? 19 años y 6 meses, por ejemplo. ¿Vamos bien? 85.2 y etcétera. Entonces, obviamente, uno usualmente la forma en que representa la edad es como cualitativa discreta. Pero de nuevo, dependiendo de la investigación que ustedes vayan a hacer, también se podría tomar como una variable cualitativa continua. Pero pues el análisis de la edad de esa manera es un poquito más pesado, pero se podría hacer. ¿Vamos bien? Pero espera que se den cuenta que una misma variable puede tener, incluso a pesar de que tome valores numéricos, se podría representar de dos formas distintas, dependiendo de lo que necesite su investigación. ¿Ok? Bueno, la altura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que también es cualitativa discreta o continua? Continúa. Ok. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes están haciendo un análisis de altura, pues uno, por ejemplo, puede tomarla también de diferentes interpretaciones. Si usted la quiere tomar como discreta, se puede hacer, también se puede hacer como continua. Pero, por ejemplo, ustedes si toman los valores en metros, usted podría, por ejemplo, decir, oye, mis datos son 1.72, 1.85. 1.34, por ejemplo, si le tomaron la altura a un niño, 1.73 y continuará. ¿Ok? Entonces, uno lo podría ver como una variable cualitativa continua, por ejemplo, si lo tomamos en metros. Pero fíjense que si tomamos los mismos datos en centímetros, la podríamos ver como una variable cualitativa discreta, porque sería 172. ¿Ok? Centímetros. 185 centímetros, 134 centímetros, 173 centímetros. En centímetros. ¿Vamos bien? Entonces, miren que una variable a veces puede tener representación cualitativa discreta o cualitativa continua. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Y como estamos hablando ahora de una longitud, ¿ustedes qué creen? Bueno, como es una longitud, pues también podríamos tomarla como cualitativa discreta o como cualitativa continua, de la misma forma. Dependiendo, por ejemplo, si se está tomando en centímetros, si se está tomando en milímetros, etcétera. ¿Ok? Entonces, realmente la forma en que se toman los datos, pues uno puede escogerlos de diferentes maneras. La forma en que usualmente se toman, ya les voy a contar por qué. A veces uno los toma directamente como si fueran cualitativas continuas, a pesar de que se tomen como datos discretos, por ejemplo. Pero pues ya después les voy a contar por qué a veces se hace eso, ¿ok? Como que uno a veces dice, ah, mira, son números y los vamos a tomar como continuos directamente, a pesar de que sea una variable cualitativa, cuantitativa discreta. Perdóname, acá escribí lo que no era. Cuantitativa. Yo aquí escribí fue cualitativa. Cuantitativa.
Cuantitativa. Ok. Y ya les cambio esto acá. Cuantitativa. Ok. Perfecto. Cuantitativa. Ok. Y la longitud del tallo, pues también se puede tomar de diferentes maneras. Por ejemplo, 12.4, 15.5, 17.3, 12.8 en centímetros. ¿Ok? Y pues si somos canzones serían 124, 155, 173, 128 en, por ejemplo, milímetros. ¿Ok? Entonces ustedes podrían tomar unos datos y solamente hacerles como un cambio en escala y podrían convertir algunos datos que fueran discretos en continuos o continuos en discretos, pero uno usualmente termina tomando esos datos como si fueran siempre continuos para poder hacer cálculos de algunos estimadores, ¿ok? Que pues ya vamos a hablar de eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? O sea, fíjense que la interpretación de las variables pues también va en ustedes. O sea, yo no les voy a poder decir a ustedes, ay, obviamente esta variable siempre es discreta o esta variable siempre es continua, etcétera. No, en algunos casos uno la puede interpretar de una manera u de otra, ¿ok? Pero no hay tanto lío con esta parte, ¿ok? Bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y por qué estamos hablando de que variables cuantitativas, etcétera? Bueno, resulta y acontece que una cosa importante, entonces, en una variable es importante identificar qué tan diferentes son los datos recolectados entre sí. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? Bueno, yo aquí voy a poner entre comillas otra vez, porque es que también esto es algo subjetivo. Ustedes dirán, ¿cómo así que tan diferentes? ¿A qué se está refiriendo, profesor? Bueno, yo les voy a hacer unos ejemplitos para analizar lo siguiente. Ejemplo. Ejemplo 1. Imagínense que ustedes están analizando una variable en especial, puede ser cualquier cosa. Bueno, digamos, al tomar datos de la altura de un grupo de estudiantes, se obtuvieron las siguientes, bueno, los siguientes datos. Dos puntos. Imagínense que ustedes recolectaron los datos siguientes: 1.72, 1.75, 1.72, 1.73, 1.74, 1.72 y 1.73. Entonces, imagínense que ustedes tomaron estos datos de ciertos estudiantes. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, lo primero que uno puede identificar es cuántos datos se tomaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. ¿Ok? Yo les podría preguntar a ustedes una cosa. Si están analizando estos 6 daticos, bueno, estos 7 datos, perdón, ¿ustedes qué me pueden decir de la altura de ese grupo de estudiantes? ¿Será que esas personas tienen diferencias
en altura? ¿O tienen diferencias muy grandes en altura? No, es pequeño el margen. Ok, entonces fíjense que uno podría decir, oigan, este conjunto de datos, a pesar de que no todos los datos son iguales, uno podría identificar de que esas 7 personas miden casi lo mismo, ¿ok? Obviamente pueden haber unos un poquito más altos que otros, pero como que se mantienen casi en la misma altura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, oigan, este conjunto de datos tiene la particularidad de que al parecer, o sea, yo todavía no puedo asegurar nada, pero ustedes me podrían decir, profesor, mira que al parecer las alturas, bueno, de los 7 estudiantes mm, son muy similares, ¿ok? Vamos bien hasta acá, o sea, como que si ustedes analizan las alturas, como que uno dice, oiga, pero estos como que miden casi lo mismo. Pues no es que sea una diferencia muy abismal, pero parece que sí. Ujú. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Ahora, si ustedes, por ejemplo, se van a otro salón, por ejemplo, yo acá les hago un ejemplo parecido, pero pues no igual. Ejemplo 2. Entonces, al tomar los datos de la altura de un grupo de estudiantes, bueno, más bien de otro grupo de estudiantes, se obtuvieron los siguientes datos. Entonces, imagínense que ahora tenemos 1,55, 1,57, 1,72, 1,74, 1,85, 1,88 y 1,62. Entonces, imagínense que acá tomamos exactamente 7 datos en otro salón. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿ustedes qué dirán? ¿Será que las personas de ese salón todas miden casi lo mismo? No, señor. ¿Ok? Entonces, fíjense que en algunos casos, como que uno dice, ay, mira, tomamos estos datos y ya. Bueno, la toma de datos es importante, pero fíjense que a veces los datos están diciendo un poquito más. Entonces, fíjense que acá, si ustedes empiezan a mirar, mira, estaba en 1,55 y luego salté a 1,88, por ejemplo. Ya hay casi más de 30 centímetros de diferencia de altura. Entonces, yo creo que ahora sí va a haber como una diferencia entre las alturas de, de las personas que tomamos, ¿bien? Y creería que ahora sí hay diferencias entre las alturas. Entonces, de nuevo, como todavía no hemos visto nada que nos ayude a analizar esto, pues acá podríamos decir que al parecer, las alturas de los 7 estudiantes tienen diferencias entre sí. ¿Ok? Aunque bueno, de nuevo, estas cositas son netamente subjetivas. Porque de nuevo, usted podría decir, ay profesor, pero pues no es que sean tan altos, no es que haya un estudiante de 2,5 metros, entonces para mí las alturas sí son pues parecidas. Bueno, sí, yo también no podría decir eso, pero uno podría decir, venga, si todos están midiendo 1,70 y algo, pues ese grupo se parece más entre sí que un grupo donde haya personas que miden 1,50, bueno, 1,50 y algo, y otras que miden 1,80 y algo, ¿ok? Pero de nuevo, esto es algo netamente subjetivo, que para algunas personas puede haber, o sea, puede haber una diferencia, pero para otras pueda que no. Entonces, ¿qué es lo que busca la estadística? Lo que busca la estadística es cómo identificar
una manera en que todos podamos concluir lo mismo, ¿ok? O sea, como que digamos, oye, estos datos como que sí tienen diferencias, pero que no sea algo netamente subjetivo, sino que ya sea algo que esté basado en algo relacionado a, eh, pues, algo netamente como científico, algo que se pueda verificar, algo que se pueda probar, ¿ok? Pero como les digo, las interpretaciones hasta el momento que podríamos hacer de los datos, pues serían como unas interpretaciones muy, muy por encima, ¿ok? Entonces, si uno quiere analizar variabilidad, existen diferentes formas de estudiar la variabilidad en un conjunto de datos. ¿Bien? Entonces, uno puede analizar eh, variabilidad, uno puede analizar dispersión. ¿Ok? Entonces, el primer, el primer que, el primer indicador que uno va a utilizar en este tipo de problemas se denomina la media aritmética. Entonces, se quieren definir, bueno, se van a definir ciertos indicadores que pues ahí lo que vamos a darle el nombre es como el nombre de un estadístico, pero pues después voy a ser más específico para identificar qué es un estadístico, para poder analizar la variabilidad, la variabilidad o dispersión de unos datos, asociados a una variable. Bien. Y el primero que vamos a ver, pues es el de la media aritmética. Bueno, por ahora solamente lo vamos a definir. Este es el primer indicador que vamos a ver, o el primer estadístico, que se denomina la media aritmética. Entonces, si tenemos una cantidad de datos, vamos a llamarlo x1 el primer dato, x2 el segundo dato, así hasta llegar al último dato. Entonces, x1, x2, xn, datos, su media aritmética, que la vamos a llamar x barra, se define como dos puntos. Entonces, x barra sería, básicamente es tomar todos los datos que tenemos, que sería x1, x2, así hasta llegar al último dato que es xn, x1 más x2 más xn, y lo dividimos entre el total de datos. Entonces, fíjense que si yo acá tengo x1, x2 hasta xn, lo que estoy diciendo es que hay n datos. Bien, por ejemplo, en nuestro ejemplo de arriba teníamos 7 datos. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos que tenemos. Entonces lo vamos a dividir entre n, ¿ok? Pero bueno, acá quería solamente darles como la definición del estadístico o la definición de la media muestral o la media aritmética. Pero pues en la próxima clase vamos a ver su utilidad. Pues vamos a empezar con este ejemplito, ¿bien? Bueno, con estos dos ejemplitos que hicimos y vamos a mirar cómo se comporta la media. Obviamente, pues en la clase vamos a utilizar una cantidad más grande de datos, entonces pues ahí en ese caso pues vamos a ver cómo se trabajaría, ¿ok? Ya ahí vamos a utilizar algunos programas estadísticos para hacer análisis de datos un poquito más grandes, ¿ok? Por ejemplo, si les doy 100 datos, pues no se van a poner a hacer la suma de los 100 datos para calcular la media, sino que ya un programa les va a hacer el cálculo.
Pero sí quiero que ustedes aprendan a utilizar esas fórmulas, porque pues a veces en las clases de estadística de más adelante los van a poner a hacer los cálculos manualmente, ¿ok? Pero pues lo vamos a hacer con ejemplos muy pequeñitos, o sea, no vamos a hacer ejemplos súper gigantes para poder aprender a utilizar las fórmulas. Porque realmente cuando ustedes estén haciendo una tesis o estén haciendo un proyecto de investigación, pues van a utilizar programas, ¿ok? Bueno chicos, espero que se encuentren muy bien. Muchas bendiciones en todo.